Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Rafael Pérez Gay y Jorge F. Hernández, vamos a hablar del poder de los libros. Así de sencillo. ¿Cuál es el poder de los libros? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del poder que tienen los libros. Así vamos a hablar de cuál es el poder cuando llega un libro, cómo nos persuade, cómo nos influye, en fin. Pues tenemos la verdad, una mesa de maravilla, de puros cuates, caray, hay que decirlo, comenzando por mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Pues encantado de verte, encantado de no verlos, pero de saber que están por ahí. Y pues de platicar esto, me acordé de los viejos tiempos del maoísmo. Ajá. Cuando decían en China que con el libro rojo de Mao la gente se curaba o volvía a caminar si tenía algún tipo de, sí, te lo juro. No conozco libros que hagan eso, ni siquiera los de Rafa Pérez Gay o Jorge F. Hernández, ni siquiera, pero algunos poderes tienen, ¿cómo no? Bueno, pues saludemos a Rafael Pérez Gay, él es escritor, periodista, editor también. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, mi querido Leo? Gracias por invitarme aquí a la hora de opinar. No, hombre, encantado de tenerte, como encantado de tener a Jorge F. Hernández, también escritor. Jorge, ¿cómo estás? Mira, ahí está nuestro querido Jorge. Muy buenas noches. A mí sí me aclaran el cutis los libros de Rafa Pérez Gay y me han ayudado a adelgazar algunos párrafos de Julio Patán. Ahí está. Ya podemos terminar entonces aquí el programa en este momento. A ver, Rafa Pérez Gay, ¿cuál es el poder de los libros? ¿Cómo lo definirías esto? Bueno, yo diría más bien los poderes de los libros. Uh-huh. No es uno Sí. solo. Uh-huh. Los libros son unos artefactos que hoy en día se combinan también con diversas tecnologías. Uh-huh. Un día, hace más de 2500 años, en unas tablillas sumerias, alguien puso unos mensajes. Esos mensajes estaban bajo el nombre de Gilgamesh. Gilgamesh y su amigo Enkidu. Ese fue el primer poder del libro, poder acercarse a la historia. Las historias nos transforman. Ese es uno de los poderes, de los primeros poderes. Otro que yo creo que es muy importante es el poder de la imaginación y de la libertad. Son dos asuntos que hoy en día en México y en general en el mundo no deberíamos olvidar. Quien tiene un libro en las manos puede ser bueno, puede ser menos bueno, tiene un momento de imaginación y libertad. Sin ellos, los libros probablemente no existen. Por eso algunos los quemaron en un momento, porque querían quemar la libertad y querían quemar la imaginación. Con el tiempo se hizo imposible. Hay otros poderes y hay quien piensa que el libro en papel, Jorge, ya te veo, mi querido Julio, los abrazos desde acá. Los poderes de los libros han ido convirtiéndonos y han ido transformándonos a través de la historia. No quiero pensar lo que ocurrió en el primer momento en el que salió la Biblia de Maguncia, uno de los primeros libros que transformó para siempre a la humanidad. Y los libros nos han transformado. El libro en papel, soy optimista, nunca terminará. Es verdad que se combinará con otras plataformas y tecnologías. Estos son algunos de los poderes de los libros para hacer un primer saque esta noche aquí en la hora de opinar. Bueno, pues muy buen primer saque. Jorge, ¿tú cómo ves? Dice Rafa, no es un poder, es los poderes que tienen los libros. ¿Cómo ves?
Y para bien y para mal. Es decir, para bien, pienso que esta pregunta sería muy buena hacérsela al fantasma de Porfirio Díaz en la tarde o noche en la que a lo mejor hojeó las primeras páginas de un libro que se llamó La sucesión presidencial de 1910, escrito por Francisco Ignacio Madero, y cuando se le ocurrió decir, pues este tipo está loco y hay que meterlo al tambo, aunque sea nieto de mi compadre Evaristo, ¿no? Es decir, la Revolución Mexicana tiene un germen en un libro. Y de ahí, digamos, empieza el siglo XX mexicano. Pero también estaba pensando por la mala. Adolfo Hitler es autor de Mein Kampf y con ser autor cobró no pocos marcos. No, se hizo millonario. Se hizo millonario. Hizo millonario. Sí, sí, sí. Y además justificó su bravata de llegar por las urnas a lo que después él convirtió en un poder es decir, omnipotente. Pero era por el libro. En el libro está todo. En el libro ahí está todo dicho. Ya se sabía lo que pensaba este demente, ¿no? Estaba pensando también en el libro rojo, que espero que no haya una nueva edición ahí hecha en el Ajusco, con el sello de Fondo de Cultura Económica. Me tiembla la voz con solo pensarlo. Cuando pienso en eso, muchachos, me dan ganas de rasurarme el bigote por los parecidos. Ahora, vamos a hablar también de lo bonito. Yo me ligué a la que es mi esposa y madre de mis hijos con regalarle libros. También tuve un problema porque le regalaron el nuevo recuento de poemas de Jaime Sabines y ahí se dio cuenta que los poemas que yo le escribía eran plagiados. Entonces, para bien o para mal, por supuesto que toda la vida vamos a tener el papel, el libro, como un salvoconducto. Y ahora, en mi caso, estando lejos, dependo mucho de la pantalla. Por ejemplo, en España es muy complicado comprar libros en inglés. Y si los pides, tardan mucho tiempo en llegar. Sí, sí. Ahora que me reintegré a las labores ya más cotidianas del periódico, en el periódico a veces se necesita leer un libro el mero día que sale. Entonces he tenido que comprar autores norteamericanos en formato digital. Sí. O, por ejemplo, el más reciente título del querido Chucho Silva Herzog, pues solo se consigue en formato digital. Ese no se vende acá. El vendedor de silencio, que es una extraordinaria novela de Enrique Serna, no se vende en España, a pesar de que tiene que ver con la guerra civil, un capítulo. Pero entonces, a mí me sirve de salvoconducto y de elemento de la canasta básica de todos mis días. Con eso creo que estamos para abrir boca. Muy bien, pues seguimos con el saque. Te toca a ti, Julio. ¿Cómo ves los poderes del para bien y para mal? Eso es muy buen punto que hace Jorge, ¿eh? Pues absolutamente. Cuando hablaba Jorge, me vino a la cabeza, algo está mal con nosotros, ¿verdad? Los protocolos de los sabios de Sion, sí, ¿no? Ya que estábamos hablando de Hitler. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro que todavía circula, por ejemplo, en muchos entornos del mundo árabe, sobre todo del radicalismo islámico, pues es un libro espeluznantemente fundacional, aunque tenía algunos antecedentes, en el sentido de que fue un bestseller, un horrible bestseller, sobre la idea absolutamente falsa, por supuesto, ¿no? De que hay un cónclave de judíos que controlan al mundo, ¿no? Este libro se supone que es una transcripción de uno de esos encuentros. Sí. Fíjate que en realidad ese libro es una especie de copy-paste primitivo, porque lo hizo la policía secreta rusa por allá por el siglo XIX, de un libro que por el contrario es más bien una defensa del liberalismo, que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, un filósofo francés, ¿no? Lo que hacen es extraer los fragmentos de Montesquieu, que son los fragmentos liberales, y pegarlos para ponerlos en la cabeza de la policía secreta rusa ante esa atrocidad de los judíos. Bueno, pero más allá de eso, yo quería añadir por la parte bonita que no subestimemos además, y si quieres luego abundamos, la capacidad de divertirnos de los libros
y además con una especie de cheque en blanco moral, como de justificación. No es como matarte viendo series en Netflix, ¿no? Que sales con una culpa. No, no. Los libros nos han dado, y lo digo de broma, pero no, desde siempre eso. Para quien fue como yo un pésimo alumno, pésimo, y eso siempre es atormentador, pues tener la afición de leer, ¿no? Matar las horas leyendo todo aquello que no querían que leyera mis maestros de prepa, de secundaria o luego del colegio de filosofía, bueno, servía para sosegarme un poco mientras me distraía, ¿no? Uh-huh. Ya luego hablamos más de ese tema, pero me parece una virtud importante también, un poder. No, totalmente. Rafa, tú eres editor y creo que es importantísimo esta cosa de que, al margen de que podemos aprender mucho de los libros, de que, en fin, el libro es un excelente vehículo para muchas cosas, pero al fin y al cabo es una manera de entretenimiento. Esto es muy importante, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo voy a, perdónenme ustedes por la tos, voy a fungir en esta conversación como el optimista. Sí. En general, hay una gran cantidad de libros que han colaborado a las grandes creaciones del género humano. Y los menos son aquellos que se han propuesto la destrucción. ¿Por qué? Porque todo fanatismo es enemigo del libro. Porque todo aquel que quiere la destrucción es enemigo del libro. Ustedes van a recordarlo conmigo ahora. Era Borges quien decía que el libro es la extensión de la memoria. Decía Borges, bueno, el microscopio, ese gran descubrimiento, es una extensión del ojo. El asadón, que cambió a la civilización, es una extensión del brazo. Pero el libro es una extensión de la memoria. Y en general, la gran cantidad de libros que nosotros podamos recordar hoy habrán dado un momento de entretenimiento, de pasión, y habrán permitido que los que estamos aquí seamos otras personas. Era también Michel Foucault quien decía que los libros son cajas de herramientas. Y a mí me gusta la idea. Un libro se toma y es una caja de herramientas. ¿Y de ahí qué puede salir? Sale la amenidad, la diversidad, la creación. Todavía yo, y leo, y ustedes saben bien de esto, todavía yo me quedo frío cuando oigo en nuestros días esta destrucción, este intento de destrucción de instituciones que vienen de libros. Bueno, hay un señor que se llamó Montesquieu, lo acaba de citar Julio. Pues ese señor hizo un libro y todo lo que tenemos hoy, o parte de lo que tenemos, viene de ese libro y viene de Locke también. Claro. El libro como extensión de la memoria es fundamental. Pero vayamos entonces a esos libros que nos permiten ser otras personas. Decía George Steiner, el crítico extraordinario que todos ustedes conocen también como yo o mejor, decía, la lectura seguirá siendo un acto solitario en el cual nosotros creamos una voz, inventamos un personaje y somos al mismo tiempo el teatro, el actor y la voz del guión que estamos leyendo. Sí. Ese momento extraordinario es irrepetible, no lo da Netflix, aunque yo soy un fan de Netflix, no lo da ninguna plataforma ni ningún streaming. Ese es el momento ¿de qué? De la lectura. Fue Manguel quien dijo que la lectura cambió para siempre al hombre y lo seguirá cambiando. Por eso hoy voy a ser optimista respecto al libro, aun cuando soy editor y sé que en México la crisis editorial por la cual atravesamos es terrible, pero no ese es el tema, entiendo, el tema es el poder de los libros. No, pues muy bien puesto y me uno a ese optimismo porque efectivamente hay libros terribles y que han tenido consecuencias terribles, pero también es cierto, Jorge, o sea, toda la base de la democracia liberal que hoy está tan amenazada está en las ideas de muchas personas que lo pusieron en libros, Jorge. Por supuesto, y yo sigo la clara sombra de Rafa Pérez Gay, no sin antes
recordar a su hermano querido, Sí. que fue mi niñera. Mi padre estaba estudiando en Alemania cuando llegó el joven Chema y entonces le tocó cambiarme pañales, así que yo me siento parte de esa familia de optimistas, pensadores y de libres hombres que conocen el poder del libro incluso cuando es bastante enredadito. Miren, yo soy muy, pero muy admirador de Vasily Grossman. Sí. Y hasta la fecha sigo pensando en que tuvieron la ocurrencia de secuestrarle el libro de Vida y Destino, mas no encarcelarlo a él. Es decir, la manera en que lo castigaron fue secuestrar el libro, lo tenían en la KGB o en la NKVD, y afortunadamente eso permitió, tarde o temprano, que se fugara el libro y que lo leyéramos, aunque ya Vasily Grossman no esté vivo para saber que incluso en español signamos cada uno de sus párrafos libertarios. Estaba pensando también, aunque sé que es un tema muy espinoso, pero aceptémoslo, nosotros somos mexicanos, ciudadanos de un país donde el presidente de la República publica en un editorial transnacional y cobra regalías por muchos libros que vende y en donde expresa sus ideas, curiosamente no con vientos del pueblo, sino con regalías y dividendos. Y ahí es en donde entra el debate de que el poder de los libros también permite la conversación. Es decir, también permite contradicción. Y por último, aunque se enoje Marx, el viejo y el mexica, los libros principalmente son un placer. La hija de Carlitos Marx tradujo a Madame Bovary seguramente para placer del papá, aunque pasaban hambre, en algún aburridísimo capítulo de Das Kapital, pues vio en el comedor que estaban las pruebas de traducción y a lo mejor se divirtió leyendo las andanzas de la loquita de Madame Bovary. Y yo hasta la fecha no entiendo mi guanajuatismo si no es por Ibargüengoitia, en donde no hay ni un solo párrafo que no sea placentero. Sí, totalmente. Entonces, el poder de los libros también es el poder de dar placer. Qué chistoso que mencionas a Grossman, porque le contaba ayer a mi querido Patán que estoy leyendo Vida y Destino de Vasily Grossman. Y que un libro absolutamente devastador, ¿no? Le decía a Julio, no nos quejemos de lo que estamos viviendo ahorita nosotros, porque hay que leer este libro de Vasily Grossman para entender el horror que fue la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, interesante que lo haya mencionado, ¿no? Jorge Fernández, Julio. Sí, claro, y nos pone además, a propósito, como voy a distraerme un poco, les quiero decir que una de las cosas buenas que hizo, muy poquitas, pero una de las cosas buenas que hizo la administración de Raúl Cremú en Canal 22 fue traerse una miniserie rusa sobre el libro de Vasily Grossman, que era muy, muy buena, muy buena. No sé si se consigue de alguna manera, yo la vi en sus días en Canal 22, pero era muy buena. Pero bueno, más allá de esto, sí debería llamarnos la atención, y creo que el tema puesto en la mesa por Jorge es muy importante, el hecho de que todavía hoy, en la época en la que supuestamente Netflix y las redes sociales y todo nos distraen, y por lo tanto supondríamos que la lectura ha perdido muchos de sus poderes, todavía hoy, ¿sí? Desde el poder se hostiga preferentemente a autores de libros, ¿sí? La Unión Soviética es tal vez el ejemplo más espeluznante y mejor documentado del siglo XX, ¿no? Stalin tenía una verdadera obsesión y también una relación ambigua con los escritores. Con Vasily Grossman, que también, que como saben ustedes, pues era corresponsal de un periódico del Ejército Rojo, si recuerdo bien. Pero lo mismo con Isaac Babel, por ejemplo, que también fue corresponsal, a propósito.
Solzhenitsyn, Shalamov, etcétera, ¿no? En la Unión Soviética, donde algo entendían de la conservación del poder, en el peor de los sentidos, pues los escritores eran un blanco preferencial. Bueno, pues lo mismo en Cuba, recordaremos el caso Padilla, ahorita que está de moda vituperar a Vargas Llosa en nuestro país, ¿no? Vargas Llosa fue el primero, o uno de los primeros que levantó la voz contra aquello. Pero también aquí en México escuchamos al presidente hablar de escritores, a propósito, muy buenos escritores, desde Palacio Nacional, Leo. Entonces, pues sí hay un, no sé cómo llamarlo, un poder subversivo en los libros que inquieta a las alturas del poder y que no se nos olvide que eso tiene buenas razones, ¿eh? Algo entienden de conservar el poder y por lo tanto, algo entienden esas personas de la fuerza que tienen los libros. Déjame preguntarles, y comienzo contigo, Rafa, otra vez pensando que en este libro Vida y Destino que estoy leyendo, yo me voy a dormir en las noches entre deprimido y enojado, indignado. Esta cosa de las emociones que te puede arrancar un libro, Rafa. Bueno, Vida y Destino es un libro terrible, es un libro que nos demuestra algo que está ilustrando muy bien Julio. El totalitarismo casi siempre va en contra de escritores y de libros, precisamente porque los libros son incitantes, los libros son provocadores. Los libros logran emociones que muy pocas otras expresiones, bueno, está desde luego el cine, está la danza, está el teatro, pero todavía ese acto de leer es un acto de emoción. Tú dices, bueno, yo termino esto y me voy entre deprimido, triste, como yo pienso que el género humano no tiene remedio. Cuando yo leí Vida y Destino, dije, esto es una de las peores más terribles cosas que yo he leído. Y mira que Julio sabe porque tiene un muy buen libro sobre el comunismo y el libro negro del comunismo que produjo algunos muertos. Todo totalitarismo va en contra de los libros. Un libro, creo yo, debe emocionar. Un libro debe provocar. Un libro debe provocar y decir, esto es una mierda de libro. O bien, estoy leyendo un gran libro. Si un libro te deja absolutamente sin ninguna emoción, ese libro es el libro quizás más inútil que hayas tenido en las manos. Total. Hay que decir, oye, qué mal le salió este libro a este autor o qué bien le salió. La emoción es el eje de todos y cada uno de los libros. Yo hablo de libros. Si tú no te emocionas, todos nos hemos emocionado con una señora que un día empezó a leer libros y libros románticos y luego dijo, pues yo quiero cambiar de vida. Esa señora se llama Madame Bovary y te emocionas, te vas emocionando a medida que va pasando la novela. Y luego cómo le engaña el primer amante y luego cómo le engaña el segundo amante. Y luego el terrible final que no voy a spoilear, pero esa es una emoción, estás emocionado. Yo entre más me emociono, más me gusta el libro que tengo entre las manos. Y si no puedo leerlo con un lápiz o un plumón en la mano, ese libro no me mueve tanto. Me gusta subrayar los libros, me gusta hacer los míos, me gusta que tengan mis marcas, buenas o malas. De modo que esto también es parte de la emoción. Yo te aseguro, Leo, que tú estás subrayando de todas las incidencias, porque el libro de Vida y Destino es un libro de incidencias en realidad. Estás seguramente subrayando y un día vas a volver, como hemos vuelto y has vuelto y vas a decir, mira nada más este subrayado que tengo aquí, quizás no lo supe ni siquiera ver en su momento, así me pasa a mí. La emoción es el centro de las páginas de todos los libros. Esto es definitivo. No, totalmente. Y tú, Jorge, hablabas de Ibargüengoitia. Ibargüengoitia lo que te saca es la risa, las carcajadas, que no es nada fácil, ¿eh? Yo creo que va a ser muy difícil para un autor, y ustedes tres son autores,
Por cierto, el libro de Pérez Gay también, de Rafa, tú también me sacas unas risas increíbles, la verdad tengo que decirlo, pero es eso, no solamente es la depresión, la tristeza, la rabia, es también la risa, la carcajada, Jorge. En muchas ocasiones también es no más que un espejo. Y Barrengoitia retrató a mi familia. Sí. No inventó nada. Está mi tía Marta y está mi tío Gerardo y está mi primo Lito. Claro. Y están muchas anécdotas de cochinadas que hemos hecho en en Guanajuato. Pero voy a poner 3 instantes de poderes del libro. Uno de los poderes que siempre trato de contagiarle a las personas cuando comentamos, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, es que a él se le ocurre una matanza, recrear una matanza en la United Fruit Company en Aracataca, y menciona cientos de muertos, mártires de las fuerzas, digamos, paramilitares de la compañía esta imperialista. Pues resulta que fueron 12. Ahora, toda vida es invaluable. Claro, claro. Pero lo curioso es que cada año hay una ceremonia cívica en donde el alcalde honra la memoria de los cientos de muertos que solamente existen en la novela, en la realidad no. Otro instante que a mí me marcó fue la última vez que vi al gran editor del Acantilado, tristemente desaparecido. Un gran editor que lo presentó Rafa Pérez Gay en México. Y esa noche, Rafa, mencionaste cuando mandan llamar a Víctor Hugo los familiares de Balzac, y Balzac está pidiendo que llegue Blanchon, y Blanchon que llegue a atenderlo, y Víctor Hugo es el que les dice, se acerca el final, está pidiendo la presencia de un médico que él escribió. Blanchon no existe, es un médico que él inventó. Ese es el poder de la literatura al filo del abismo, creer que puede llegar un personaje a curarte o a auxiliarte. El otro poder que tienen es la complicidad que se establece, cosa que tengo con ustedes y con afectos verdaderos, por haberme recomendado un libro o habérmelo regalado. Sí. O haberlo prestado. Entonces, eso no es lo mismo a que te recomienden una película. Normalmente en mi familia, sobre todo, echan a perder las películas. Fui a ver Titanic y un primo me dijo, oye, güey, si sabes que se hunde el barco al fin, y dije, ya, me echaste a perder la película. Y el obispo de Papantla, que me recomendó La Pasión de Mel Gibson, y me dijo, no importa todo el sufrimiento que veas porque al final se salva el protagonista. Dicho sea de paso, yo prefiero que me recomienden libros sin decirme nada, simplemente cuando dicen, a ver qué te parece, léelo. Sí. Y ahí empieza la intriga y el obsequio de todas las emociones que ya mencionaron ustedes, porque también hay mucho libro que se lee precisamente para respingar, para retroceder y tomar conciencia, y también verse reflejado con culpa. No solamente es el gozo de sentirse Don Quijote. Yo llevo 37 años leyendo el Quijote cada año y leo las ediciones que empecé a leer a los 25 para ver que yo subrayaba cosas que ahora no me interesan en lo más mínimo y que no subrayé partes que son fundamentales de la pinche novela. Y entonces eso me ha provocado, perdón que me alargue, que compro libros de segunda mano aquí en Madrid y tengo diálogos con fantasmas que son los madrileños que fueron anotando cositas en los márgenes. Ah, qué interesante. No tienen idea qué maravilla es ver los exabruptos. Que digan, ¿qué le pasa a este tío? Oye, yo siempre te agradeceré, querido Jorge, que me hayas recomendado a Manuel Chávez Nogales. O sea, por supuesto. No. Para mí fue... y me he leído creo que ya todos los libros, porque es una prosa divina, y la biografía de Belmonte, bueno, única, ¿no? Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo, Julio, para seguir este tema del poder de los libros.
de regreso con Julio Patán, Rafael Pérez Gay y Jorge F. Hernández, hablando del maravilloso poder de los libros. Julio. Retomo el tema que apuntaste, que es el del humor. Voy con una anécdota mía. Les decía que yo fui un pésimo alumno del colegio de filosofía, ¿no? O sea, me aburría en las clases de filosofía, pero no recuerdo muchos aburrimientos parecidos, ¿no? Pero un maestro muy bueno que tuve, inglés, significativamente, Mark Platz. En alguna clase, yo acababa de entrar a la carrera, o sea, tenía 18 años, ¿no? Dijo, no se engañen, el mejor novelista mexicano es Jorge Ibargüengoitia. Y dije, yo no había leído Ibargüengoitia, ¿no? Me acordaba que mi papá lo tiene todavía ahí en su casa, ¿no? Varios libros de Ibargüengoitia. O sea, había visto el nombre, pero pues no sabía qué onda. Y me fui sobre Ibargüengoitia, ¿no? Efectivamente, el humor es una cuestión fundamental. No es que todos los libros tengan humor, desde luego que no, o que tengan que tener humor. A mí se me ocurre que dos de los grandes escritores que ha dado este país, dos de mis favoritos, Martín Luis Guzmán y Octavio Paz, tenían realmente muy poco sentido del humor, debo decirlo. A pesar de ello, yo creo que lo que a mí me empezó a enseñar Ibargüengoitia, o me gustaría pensarlo, es que el humor en realidad es una de las materias primas de la inteligencia, ¿no? No es un ingrediente, no es un condimento sabroso para la literatura o para lo que sea. Es una materia prima de la inteligencia, es una manera de acercarse al mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenía Ibargüengoitia y es lo que tiene, pues, una gran parte de la tradición literaria británica, por ejemplo, una parte importante de la gringa también, etcétera. Curiosamente en México, donde creo que tenemos un humor a nivel de calle, para llamarlo de alguna manera, muy bueno y muy pasado de lanza y muy cáustico, etcétera, no se ha hecho tan presente en la tradición literaria. Por supuesto que hay grandes excepciones, ¿no? Acabas de hablar de los libros de Rafa Pérez Gay. En efecto, El corazón es un gitano, a carcajadas por momentos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y desde luego, pues el propio Ibargüengoitia, Guillermo Sheridan, algunos momentos de Monsiváis, aunque luego creo que le ganaba La sangre pesada, Salvador Novo y etcétera. Pero aún así, creo que no hemos tenido una tradición literaria tan predominantemente humorística, digamos, o tan permeada por el humor. Ibargüengoitia enseña esas cosas, ¿eh? Creo que fue el propio Jorge el que dijo alguna vez que era, me parece que tus palabras fueron, querido, el más guanajuatense de los escritores británicos o una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, pues sí, el humor, característica esencial también, poder esencial de los libros. Sí, sí, sí. Bueno, yo, Rafa, tengo que decir que a carcajadas con No estamos para nadie, ¿no? Tu libro No estamos para nadie, escenas de la ciudad y sus delirios, pero a carcajadas y mis hijos y mi esposa me decían, ¿qué te pasa? Pues es que está buenísimo. Si no mal recuerdo, tu vecina cubana, ¿no? La que bailaba, ¿no? Sí, hombre, una vecina en los predios de la colonia Condesa, todos fueron hechos muy cerca unos de otros. Entonces yo un día pensé que me había vuelto loco porque al salir a la ventana y asomarme veía pasar a una cubana con el torso desnudo, cantaba la cubana y entonces dije, bueno, puede ser que sea un momento, una alucinación, producto de algún alimento o producto tal vez de alguna droga que sin querer ingerí. Y entonces lo escribí, ese artículo de la cubana. O bien el otro, los que se adueñan de la calle, y no es mentira. Los que estacionan, los viene, uno de ellos se llamaba Timoteo, y al final yo le puse Timo, y le dije, Timo, escribí Timo de verdad. Bueno, pues sí,
era un timo, en Sí. efecto. Pero bueno, Ibargüengoitia es el jefe de jefes. No solo eso, él era el super crack de las 2 cuartillas y media. Tú le dabas 2 cuartillas y media y Ibargüengoitia te devolvía una pieza prácticamente cerrada y perfecta y llena de humor. Y tiene que ver con lo que él mismo decía, y si no lo decía él, lo inventó alguno de los que estamos aquí. El humor no es un estado de ánimo, sino una actitud ante la vida, que son dos cosas completamente Sí. distintas. Si uno entra a una taberna, si uno entra a una cantina, por desgracia Jorge ya no lo hace. Bueno, sí lo hace, sí, claro Sí. que lo hace, yo lo he visto. Sí. Y tiene Voy a un humor. bolear zapatos. Jorge tiene un humor desaforado, simplemente desaforado, al grado de que a veces hay que alejarse un poco y luego regresar 10 minutos, porque no cesa de hacer buenos, pero muy buenos chistes. Me consta, y a todos los que somos sus amigos y tenemos la suerte de ser sus amigos, nos consta. Me gustaría retomar un poco, bueno, desprendido del humor, decir y transmitir a quienes hoy nos ven esto que me parece muy importante. ¿Puede la lectura cambiar la vida de una persona? Yo estoy convencido de que sí. Sí. De que la lectura cambia a las personas. De ahí la importancia y el poder de los libros. Quizás es el mayor poder. Yo era una persona, yo fui un lector relativamente tardío. Es decir, yo empecé a leer, pues, no sé, pónganle 17 años. Es un lector tardío. Yo tengo amigos que de veras leían a los 11, 12 años libros ya en forma. Yo fui un lector tardío. Empecé a leer y mi vida cambió. Fui un hombre, bueno, apasionadísimo, es decir, fui Swann, fui también Julián Sorel. Claro, yo estudié letras francesas y pues cada quien se va acomodando, ¿no? Julio, Jorge, Leo, y yo estudié letras francesas y luego me clavé en la parte de la literatura mexicana del siglo XIX. Esos libros me fueron cambiando. Y perdón que traiga otra vez a Borges, somos los libros que nos han hecho mejores. Y eso es definitivo y yo quisiera que quienes nos están viendo estuvieran perfectamente conscientes de que no exagero. Yo tengo y puedo decir exactamente los libros que me cambiaron la vida. Han sido muchos, porque una de las cosas que he hecho bien ha sido leer. Y como muchos lo han repetido, yo lo repito. Yo podría dejar de escribir, pero no podría de ningún modo dejar de leer. Eso sí sería terrible. Les recuerdo aquel famoso, no, pues es un chiste, pero es verdad. Borges estaba ciego ya y se subió a un taxi y Borges era ya famoso. Y el taxista le preguntó, oiga, ¿es usted Borges? Sí, yo soy Borges. ¿Es verdad que no puede leer? No, no puedo leer. Ni siquiera los periódicos. Bueno, entonces, entonces, la verdad es que a Borges le leían. Borges no podía estar en ningún momento sin tener un libro entre manos. Y el extraordinario, el gran libro de Bioy Casares, El Tomote, que se llama Borges, es un libro que a mí, como tú dices, yo estaba en mi casa y me decían, ¿qué te pasa? No puedo dejar de reírme. Son malos, malignos, inteligentes, humorísticos, saben de todo, hablan de novelas. Eso tienen los libros. Y ese libro, por ejemplo, bueno, no solo cambió, me ayudó a salir de un momento de mi vida en el cual yo estaba bastante oscuro. Y ese libro casi podría decir que me salvó. A veces los libros pueden salvar una vida. No creo exagerar. No, yo estoy de acuerdo contigo. Jorge, otra de las cosas, otro de los poderes que tienen los libros es que nos hacen acercarnos a personajes maravillosos, ¿no? Digo, el personaje va a sonar a un cliché, pero Jean Valjean, yo creo que, pues no sé qué nos puedas decir al respecto, pero sí es uno de esos personajes entrañables que dices, pues yo no sé, me hubiera encantado conocerlo, ¿no? En mi caso, siguiendo el ejemplo de Elena Poniatowska y Margot Glantz,
Estoy trabajando glúteo y pectoral en el gimnasio porque quiero adelgazar y ver si puedo nadar desde la isla de If a tierra firme, y hacer como Jean Valjean mi gran escape para cumplir mis venganzas. Sí, sí. Tengo varias venganzas pendientes. Eso. Me faltó decir el nombre de Jaume Valcorba, perdón, que el editor del Acantilado, que también sabía de este poder de los libros que voy a mencionar. Uno, conocer a personajes supuestamente inexistentes, como Jean Valjean o como Madame Bovary. Sí. Yo he ligado mucho mejor en párrafos, en tinta y en páginas que en persona. No me ha ido muy bien en persona, pero ahora trabajo la tercera edad, como ya mencioné en el otro párrafo. La otra cosa es que te permite viajar a lugares que ya no existen. Sí. Constantinopla no existe. Sí, claro. La Gran Tenochtitlan, por mucho que quieran hacer pirámides a escala, la Gran Tenochtitlan ya no existe. Sí, sí, sí. Se convirtió en otra cosa. Es más, el DF ya no existe. Cuando yo regrese, yo tengo que llenar en un papel que voy hacia la CDMX, que no lo he hecho todavía. Luego te permite viajar en el tiempo. A mí me ha permitido tener discusiones bíblicas con unos barbones bastante confundidos y que les he enseñado la ruta del bien. Pero también fíjense que yo ayer llegué a la edad con la que se fue de este mundo Lichi, Eliseo Alberto. Y la única manera que tengo para conversar con él y con su padre, el gran poeta Eliseo Diego, es a través de los libros. Los libros te permiten trascender incluso la muerte. Yo tengo una larga conversación con difuntos, como decía Eliseo. Pessoa, ¿cuándo me iba yo a imaginar poder hablar en voz alta y tratar de ser el actor que en algunas madrugadas me convierto en heterónimo, en el heterónimo obeso? Es el que le faltó al Pessoa. Le faltó el heterónimo gordo. Dicho sea de paso, tienen el poder también de mantener muy fresca la memoria. Es decir, la memoria es un músculo que hay que ejercitar, y a mí me sirvió escribir un libro a partir de la memoria para ayudarle a mi mamá a honrar la recuperación de su propia memoria. En mi caso, yo sí fui un lector de bibliotecas públicas de niño en Estados Unidos y crecí en otro idioma, pero el punto decisivo también fue como a los 17 años. Y que dudé de que yo podría ser figura del toreo. Ahora peso lo que pesaban los toros que maté en castigo a mi animalismo. Pero era muy raro que yo era el único maletilla que llevaba libros a los viveros de Coyoacán. Mira. Y a veces me distraje más leyendo que entrenando. Y por eso la lonja. Yo también les debo muchas esto, Jorge. Perdón, te estoy interrumpiendo. Sigue. Dices que la memoria, es que como yo ya tengo edad provecta, si no lo digo ahorita se me olvida. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Quevedo, esto es Quevedo. Si no lo decía, se me olvidaba, Leo, entonces tuve que interrumpir. Que es un soneto extraordinario que ustedes conocen muy bien. Pero dijiste Jean Valjean, y como soy abusivo voy a seguir. Uno de los libros que a mí me cambió la vida fueron Los Miserables. Sí. Bueno, como ustedes saben, les dije, yo estudié letras francesas. Yo nunca pensé que iba a leer ese libro tan gordo, lleno de personajes que subían y bajaban. Pero bueno, tuve que leerlo. La primera vez lo leí y me gustó, pero la segunda vez sí aprendí cosas que ni siquiera la vida me ha enseñado. La lealtad y la deslealtad, la traición, la bondad, la locura, la política, lo que es un motín. Todo eso lo fui aprendiendo en Los Miserables. Fui aprendiendo quién era Fantine, quién era Gavroche, quién era Jean Valjean, por qué se perseguían, qué es la persecución, qué es el espejo. Los Miserables es para mí, una catedral novelística. Hay otras, no digo que haya, y a mí me cambió la vida porque me enseñó todo eso. Me enseñó mucho más
que todos los libros de sociología que leí algunos, tampoco vayan a creer que muchos, pero ahí está contenido una historia fantástica que te puede cambiar la vida y te puede hacerla ver de otro modo. Y eso me pasó con Los Miserables. Después, ahora citó ni más ni menos que a Mario Vargas Llosa, Julio, este libro extraordinario, que es un libro pequeño, que es el curso que dio Vargas Llosa, que es la tentación de lo imposible, que es fantástico, que trae un epígrafe que es para este momento, para ayer. Es de Lamartine y dice: el peor homicidio que se puede cometer es pedirle a las masas lo imposible. Bueno, cuidado con pedirle a las masas lo imposible, porque podemos entrar en terrenos muy oscuros y muy difíciles de salir de ellos. Oigan, tengo que hacer una breve pausa, regresamos, está buenísima esta mesa, regresamos en un momento más. Bueno, vaya mesa que estamos teniendo con Julio Patán, Rafael Peresgay y Jorge Fernández sobre el poder de los libros. Yo les había pedido a nuestros panelistas que pensaran en libros que les ha cambiado la vida. Yo creo que vamos a tener que regresar inevitablemente a ese tema porque es buenísimo. Pero me quedan 3 minutos, querido Julio, y yo quiero que remates tú este programa. Bueno, pues te lo agradezco mucho, de verdad. Pues mira, pues tenemos que traer a colación, ya que lo hizo Jorge, las sandeces que dijo Marx Arriaga sobre la lectura recientemente, ¿no? Cuando tú oyes este mosaico de posibilidades que te da el hecho de leer, efectivamente su profunda capacidad transformadora, pero no en ese sentido, ¿no? Como de transforma tu realidad y etcétera. Te das cuenta de lo pobre que es ese modo de entender el mundo, ¿no? Así que voy a rematar con una cita de Borges, a quien trajo Rafa a colación. En alguna entrevista le preguntaron a Borges que qué opinaba de la literatura comprometida, ¿sí? Y Borges, que tenía un sentido del humor bastante cáustico, contestó: a mí eso de literatura comprometida me suena como a equitación protestante. Bueno, pues ahí se las dejo, ¿no? Equitación protestante. Oye, por cierto, habría que hacer también, y lo tengo ahí pendiente, y le mando un saludo a Marcelo Rittner, pero este tema de los libros de autoayuda, que a mí en lo personal me chocan, no los tolero, pero vaya que es un género que tiene un gran poder, Rafa, ¿no? Ese es un gran tema, ¿eh? Y no sé si nos quedan 30 segundos, pero si nos quedan 30 segundos voy. Fue Fernando Savater quien dijo que muchos de los escritores profesionales habíamos cometido el error garrafal de dejarle a los tontos que escriben libros de autosuperación los grandes temas de la vida: el amor, la muerte, el sexo, los padres, los hijos. ¿A quién no le importa eso, Leo, Jorge, Julio? Nada más que lo dejamos en manos de esta bola de idiotas, aunque yo creo que hay grandes libros de autosuperación, como por ejemplo Madame Bovary. Ah, exacto, bueno, esa es otra, ¿no? ¿A ti te gustan, Jorge, los de autoayuda? Ya me está matando el productor, pero venga. Sí, pero me corrieron de una librería aquí en Madrid porque pregunté si los libros sobre suicidio estaban en la sección de autoayuda. Oye, deberían de hacer el suicidio para domis, ¿no? Como suicidio para idiotas. Un simple para cuando caes en desgracia de la burocracia, vete a esa sección y hazte un nudo muy apretado de la corbata que no vuelvo a usar. Nada más para cerrar, quiero decir que cada vez que estoy con ustedes me alimentan, me llenan el alma. Julio, cada vez te ves más reluciente. Y mi querido y estimado Rafa, con ese mechón entre Miguel Aceves Mejía y Luis Procuna, ha crecido mi admiración por ti.
Oigan, no saben qué feliz me hacen tenerlos de verdad a esta mesa, en serio, 3 amigos entrañables, queridos. Gracias, serio. querido. Nos queda pendiente entonces el programa sobre libros que transforman, que han cambiado la vida. Y este tema de los libros de autoayuda, que yo ahí lo tengo pendiente, insisto, a mí no me gustan, pero entiendo que es un éxito, es los que más se venden, según me dicen los editores. Gracias, querido Jorge, querido Rafa, querido Julio. Abrazos. De verdad, gracias. Gracias, qué buen programa. Gracias. Abrazos a los 3. Gracias, qué buen programa, qué buen programa. Bueno, como siempre, hay que decirlo. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora 2. Aquí nos vemos.